Credo in unum Deum, Patrem Carta omnipotentem, Pastoral Doctrinal. La Iglesia es una. Factorem celi et terrae, Estimados católicos, el Papa León XIII en su encíclica Satis Cognitum, al instruirnos sobre la Iglesia y su nota primera una, en el número 8, que se titula Unidad dada por Jesucristo, nos dice el Papa inspirado por el Espíritu Santo y resumiendo el magisterio auténtico de la Iglesia que interpreta de manera autorizada el depósito de la fe, Sagrada Escritura y Sagrada Tradición. et ex Patre natum. 1. Estos son los fundamentos sobre los que debe apoyarse quien busca la verdad. La Iglesia ha sido fundada y constituida por Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, cuando inquirimos la naturaleza de la Iglesia, lo esencial es saber lo que Jesucristo ha querido hacer y lo que ha hecho en realidad. Hay que seguir esta regla cuando sea preciso tratar, sobre todo de la unidad de la Iglesia. Sí, ciertamente la verdadera Iglesia de Jesucristo es una, pero cuando se trata de determinar y establecer la naturaleza de esta unidad, muchos se dejan extraviar por varios errores. Es preciso averiguar qué unidad ha querido darle su fundador. Si examinamos los hechos comprobamos que Jesucristo no concibió ni instituyó una iglesia formada de muchas comunidades que se asemejan por ciertos caracteres generales, pero distintas unas de otras y no unidas entre sí por aquellos vínculos que únicamente pueden dar a la iglesia la individualidad y la unidad de que hacemos profesión en el símbolo de la fe, creo en la iglesia una. 2. En la encíclica Satis Cognitum número 12 titulado El cuerpo místico de Cristo el Papa nos dice, es preciso añadir que el Hijo de Dios decretó que la Iglesia fuese su propio cuerpo místico al que se uniría para ser su cabeza, por medio del cual hizo participar a los hombres de la santidad y de la salvación eterna. Dios hizo, a Cristo, jefe de toda la Iglesia que es su cuerpo, Efesios 1, 22-23. Cuando el miembro está en el cuerpo vive, cuando se lo corta, pierde la vida. Así el hombre en tanto vive en el cuerpo de la Iglesia es cristiano católico, separado se hará herético. San Cipriano de Cartago, de la Unidad de la Iglesia Católica 23, Migne, Patrología Latina 4517. 3. En Satis Cognitum número 29 que se titula Cristo instituyó el magisterio, el Papa nos dice: Jesucristo instituyó en la Iglesia un magisterio vivo, auténtico y además perpetuo, investido de su propia autoridad, revestido del Espíritu de verdad, confirmado por milagros y quiso, y muy severamente lo ordenó que las enseñanzas doctrinales de ese magisterio fuesen recibidas como las suyas propias. Señor, si estamos en el error, vos mismo nos habéis engañado. Ricardo de San Víctor, de la Trinidad, Lib. I. C2. Migne, Patrología Latina 196, 891. 4. En el punto 30 del ya citado documento que se titula Separarse en un punto es separarse en todo, el Santo Padre nos dice: la Iglesia profesa efectivamente que la fe es una virtud sobrenatural por la que, bajo la inspiración y con el auxilio de la gracia de Dios, creemos que los que nos ha sido revelado por Él es verdadero, y lo creemos, no a causa de la verdad intrínseca de las cosas, vista a la luz natural de nuestra razón, sino a causa de la autoridad del mismo Dios, que nos revela esas verdades, y que no puede engañarse ni engañarnos. Concilio Vaticano, sesión 3, C3. Denzinger, número 1789. Quien en un solo punto rehúsa su asentimiento a las verdades divinamente reveladas, realmente abdica de toda la fe, pues rehúsa someterse a Dios en cuanto es la soberana verdad y el motivo propio de la fe. En muchos puntos están conmigo, en otros no están conmigo, pero a causa de los puntos en que no están conmigo, de nada les sirve estar conmigo en todo lo demás. San Agustín, Comentario sobre el Salmo 54, número 19. Migne, Patrología Latina 36, 641.
Se deben creer como de fe divina y católica todas las verdades que están contenidas en la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición, y que la Iglesia, bien por un juicio solemne o por su magisterio ordinario y universal propone como divinamente revelada, Concilio Vaticano, sesión 3, C3. Denzinger, número 1792. 5. En el punto 39 titulado Primado de Pedro el Sumo Pontífice afirma, Jesucristo, pues, dio a Pedro a la Iglesia por jefe soberano, y estableció que este poder instituido hasta el fin de los siglos para la salvación de todos, pasase como herencia a los sucesores de Pedro, en quienes el mismo Pedro sobreviviría perpetuamente mediante su autoridad. Cierto es que al bienaventurado Pedro, y fuera de él a ningún otro se hizo esta insigne promesa, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, San Paciano, Epístola 3, a Sempronio, 11 pl 13, 1071. Es a Pedro a quien el Señor habló, a uno solo a fin de fundar la unidad por uno solo, San Cirilo de Alejandría, sobre el Evangelio de San Juan, 2 in 1, 42. En efecto, sin ningún otro preámbulo, designa por su nombre al Padre del apóstol y al apóstol mismo. Tú eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, y no permitiendo ya que se le llame Simón, reivindica para él en adelante como suyo en virtud de su poder, y quiere por una imagen muy apropiada que se llame Pedro, porque es la piedra sobre la que debía fundar su iglesia. Orígenes, comentario sobre el Evangelio de San Mateo, T12, número 11. Migne, Patrología Graeca 13, 1003 a 2006. 6. En el punto 41 titulado Pedro y la Iglesia una misma cosa. El Papa afirma, por el contrario, el verdadero poder de que hablamos está declarado y afirmado con estas palabras, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, San Mateo 16, 18. ¿Qué es contra ella? ¿Es contra la piedra sobre la que Jesucristo edificó su iglesia? ¿Es contra la iglesia? La frase resulta ambigua. ¿Será para significar que la piedra y la iglesia no son sino una misma cosa? Sí, esa es, según creo, la verdad, pues las puertas del infierno no prevalecerán, ni contra la piedra sobre la que Jesucristo fundó la iglesia, ni contra la iglesia misma. Orígenes, comentario sobre el Evangelio de San Mateo, T12, número 11. Migne, Patrología Graeca 13, 1003. He aquí el alcance de esta divina palabra, la iglesia apoyada en Pedro, cualquiera que sea la habilidad que desplieguen sus enemigos, no podrá sucumbir jamás ni desfallecer en lo más mínimo. 7. En el punto 42 titulados Poderes Soberanos. Su Santidad León XIII comenta. Lo que sigue tiene también el mismo sentido, todo lo que atares en la tierra será también atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra también será desatado en el cielo, San Mateo 16, 19. Esta expresión figurada, atar y desatar, designa el poder de establecer leyes y el de juzgar y castigar. Y Jesucristo afirma que ese poder tendrá tanta extensión y tal eficacia, que todos los decretos dados por Pedro serán ratificados por Dios. Este poder es, pues, soberano y de todo punto independiente, porque no hay sobre la tierra otro poder superior al suyo que abrace a toda la iglesia ya todo lo que está confiado a la iglesia. 8. En el punto 44 titulado, Pedro columna de la fe. El sucesor de Pedro dice, y porque es necesario que todos los cristianos estén unidos entre sí por la comunidad de una fe inmutable, nuestro Señor Jesucristo, por la virtud de sus oraciones, obtuvo para Pedro que en el ejercicio de su poder no desfalleciera jamás su fe. He orado por ti a fin de que tu fe no desfallezca, San Lucas 22, 32. Y le ordenó además que cuantas veces lo pidieran las circunstancias, comunicase a sus hermanos la luz y la energía de su alma. Confirma a tus hermanos, San Lucas 22, 32. Aquel, pues, a quien designó como fundamento de la iglesia, quiere que sea columna de la fe.
A quien dio el reino por su propia autoridad no podía afirmarle la fe dado que ya lo señaló como base de la Iglesia cuando lo llamó piedra, San Ambrosio, de la fe, 4:56. Migne, Patrología Latina 16, 628. 9. En el punto 46 titulado, El Papa, continuación de los poderes de Pedro, el Papa León XIII asegura, los pontífices que suceden a Pedro en el episcopado romano poseen de derecho divino el poder supremo de la Iglesia. Nos definimos que la Santa Sede Apostólica y el Pontífice Romano poseen la primacía sobre el mundo entero, y que el Pontífice Romano es el sucesor del bienaventurado Pedro príncipe de los apóstoles, y que es el verdadero vicario de Jesucristo, el jefe de toda la Iglesia, el Padre y el doctor de todos los cristianos, y que a él en la persona del bienaventurado Pedro, ha sido dado por nuestro Señor Jesucristo, el pleno poder de apacentar, regir y gobernar la Iglesia universal, así como está contenido, tanto en las actas de los concilios ecuménicos, como en los sagrados cánones, Concilio de Florencia, decreto para los griegos. Denzinger, Homberg. Número 694. El Cuarto Concilio de Letrán dice también, la Iglesia romana, por la disposición del Señor, posee el principado del poder ordinario sobre las demás iglesias, en su cualidad de madre y maestra de todos los fieles de Cristo. Concilio 4 de Letrán 1215 capítulo 2, Errores del abad Joaquín de Flore. Denzinger, Homberg. Número 433.114. 10. El punto 52 titulado Poder soberano pero no único. El Papa continúa diciendo, pero como el sucesor de Pedro es único mientras que los de los apóstoles son muy numerosos, conviene estudiar qué vínculos, según la Constitución divina, unen a estos últimos al Pontífice romano. Y desde luego la unión de los obispos con el sucesor de Pedro es de una necesidad evidente y que no puede ofrecer la menor duda, pues si este vínculo se desata, el pueblo cristiano mismo no es más que una multitud que se disuelve y se disgrega, y no puede ya en modo alguno formar un solo cuerpo y un solo rebaño. La salud de la Iglesia depende de la dignidad del sumo sacerdote, si no se atribuye a éste un poder aparte y sobre todos los demás poderes, habrá en la Iglesia tanto cismas como sacerdotes. San Jerónimo, Diálogo contra los Luciferianos, número 9. Migne, Patrología Latina 23, 165. 11. En el punto 53, titulado Pedro Independiente, los apóstoles dependientes. Su Santidad León XIII nos instruye diciendo, por esto hay necesidad de hacer aquí una advertencia importante. Nada ha sido conferido a los apóstoles independientemente de Pedro, muchas cosas han sido conferidas a Pedro aislada e independientemente de los apóstoles. San Juan Crisóstomo, explicando las palabras de Jesucristo que refiere San Juan 21, 15, cuando hubieron comido, dijo Jesús a Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Se pregunta, ¿por qué dejando a un lado a los otros se dirige Cristo a Pedro, y responde formalmente, porque era el principal entre los apóstoles, como la boca de los demás discípulos y el jefe del cuerpo apostólico. San Juan Crisóstomo, Homilía 88 sobre el Evangelio de San Juan, 1. Migne, Patrología Graeca 59, 478. Solo él, en efecto, fue designado por Cristo para fundamento de la Iglesia. A él le fue dado todo el poder de atar y de desatar, a él solo confió el poder de apacentar el rebaño. Al contrario, todo lo que los apóstoles han recibido en lo que se refiere a funciones y autoridad, lo han recibido conjuntamente con Pedro. Si la divina bondad ha querido que los otros príncipes de la Iglesia tengan alguna cosa en común con Pedro, la que no ha rehusado a los demás, no se les ha dado jamás sino por él. San León Magno, Sermón 4, c2. Migne, Patrología Latina 54, 150. Él solo ha recibido muchas cosas, pero nada se ha concedido a ninguno sin su participación. San León Magno, Sermón 4, c2. Migne, Patrología Latina 54, 150.
por donde se ve claramente que los obispos perderían el derecho y el poder de gobernar si se separasen de Pedro o de sus sucesores. Por esta separación se arrancan ellos mismos del fundamento sobre el que debe sustentarse todo el edificio y se colocan fuera del mismo edificio. Por la misma razón quedan excluidos del rebaño que gobierna el pastor supremo y desterrados del reino cuyas llaves ha dado Dios a Pedro solamente. 12. En el punto 56 titulado, no basta una primacía de honor. El Santo Padre nos advierte, pero el orden de los obispos no puede ser mirado como verdaderamente unido a Pedro, de la manera que Cristo lo ha querido, sino en cuanto está sometido y obedece a Pedro. Sin esto, se dispersa necesariamente en una multitud en la que reinan la confusión y el desorden. Para conservar la unidad de fe y comunión, no bastan ni una primacía de honor ni un poder de orientación, es necesaria una autoridad verdadera y al mismo tiempo soberana, a la que debe obedecer toda la comunidad. ¿Qué ha querido, en efecto, el Hijo de Dios cuando ha prometido las llaves del reino de los cielos solo a Pedro? Que las llaves signifiquen aquí el poder supremo, el uso bíblico y el consentimiento unánime de los padres no permiten dudarlo. Y no se pueden interpretar de otro modo los poderes que han sido conferidos sea a Pedro separadamente o ya a los demás apóstoles conjuntamente con Pedro. Si la facultad de atar y desatar, de apacentar el rebaño, da a los obispos, sucesores de los apóstoles, el derecho de gobernar con autoridad propia al pueblo confiado a cada uno de ellos. Seguramente esta misma facultad debe producir idéntico efecto en aquel a quien ha sido designado por Dios mismo el papel de apacentar los corderos y las ovejas. Pedro no ha sido solo instituido pastor por Cristo, sino pastor de los pastores. Pedro, pues, apacienta a los corderos y apacienta a las ovejas, apacienta a los pequeñuelos y a sus madres, gobierna a los súbditos y también a los prelados, pues en la iglesia fuera de los corderos y de las ovejas, no hay nada. San Bruno de Segni. Comentario sobre el Evangelio de San Juan, parte 3, capítulo 21, número 55. 13. En el punto 59 titulado Declaraciones de este poder. El soberano pontífice recuerda, este poder de que hablamos sobre el colegio mismo de los obispos, poder que las sagradas letras enuncian tan abiertamente, no ha cesado la Iglesia de reconocerlo y atestiguarlo. He aquí lo que acerca de este punto declaran los concilios. Leemos que el pontífice romano ha juzgado a los prelados de todas las iglesias, pero no leemos que él haya sido juzgado por ninguno de ellos. Adriano II. Alocución 3 al Sínodo Romano de 869 a 870, confrontar Actions 7 conc. Constantinop, 4, véase también Denzinger, Homberg, número 330 y número 353. Por esto el decreto del Concilio del Vaticano que definió la naturaleza y el alcance de la primacía del pontífice romano, no introdujo ninguna opinión nueva, pues sólo afirmó la antigua y constante fe de todos los siglos. 14. En el punto 62 titulado A los que están fuera de la Iglesia. El Papa advierte. Los que toman el nombre de Cristo es necesario que lo tomen todo entero. Cristo todo entero es una cabeza y un cuerpo, la cabeza es el Hijo único de Dios, el cuerpo es su Iglesia, es el esposo y la esposa, dos en una sola carne. Todos los que tienen respecto de la cabeza un sentimiento diferente del de las Escrituras, en vano se encuentran en todos los lugares donde se haya establecida la Iglesia, porque no están en la Iglesia. E igualmente todos los que piensen como la Sagrada Escritura respecto de la cabeza, pero que no viven en comunión con la autoridad de la Iglesia, no están en la Iglesia. San Agustín, Epístola contra los Donatistas, o de la unidad de la Iglesia, C4, número 7, Migne, Patrología Latina 43, 395. 15. Las notas de la Iglesia hacen referencia a 4 caracteres o atributos señalados ya en el símbolo niceno, constantinopolitano del año 381, que calificó a la Iglesia como una, santa, católica y apostólica.
La unidad es una de las 4 notas características visibles de la Iglesia verdadera, y la unidad de la Iglesia es salvaguardada por el magisterio de la Iglesia, que santifica, gobierna y enseña a la grey de Cristo. Magisterio que es encabezado por el romano pontífice, quien ostenta como vicario de Cristo y sucesor de San Pedro no solamente un primado honorífico, sino también de jurisdicción. Tal doctrina es reiterada una vez más por el Papa León XIII, en tiempos en que ya se estaba comenzando a hablar del ecumenismo y de la unidad, principalmente por los protestantes y los católicos liberales, desconociendo que esa unidad existe y es visible en la Iglesia católica. Satis Contum del Papa León XIII será recordada luego por el Papa Pío XII en su encíclica Mystici Corporis Christi del 29 de junio de 1943. 16. La encíclica Satis Cognitum del Papa León XIII, publicada el 29 de junio de 1896, trata sobre la unidad de la Iglesia y aborda herejías de su tiempo. Se enfoca en la unidad esencial de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, destacando la importancia de la fe, el gobierno y la comunión para mantener esa unidad. 17. La encíclica Satis Cognitum es una invitación dirigida a quienes se separaron de la Iglesia católica para que vuelvan a ella. Contiene una reafirmación de la unidad de la Iglesia y del papel que le corresponde al magisterio en la preservación de esa unidad a través del triple oficio, munus, de santificar, gobernar y enseñar. 18. La encíclica en un contexto histórico especial, el acercamiento a la Iglesia católica de algunos miembros destacados de la High Church y del movimiento de Oxford. Esto motivó un interés por aclarar la posible validez de las ordenaciones sacerdotales en la Iglesia anglicana. Tras un estudio por parte de la Santa Sede mediante una comisión de expertos católicos nombradas por el Papa León XIII, se llegó a la conclusión de la nulidad de esas ordenaciones mediante la Carta Apostólica Apostolicae Curae del 13 de septiembre de 1896, declaró solemnemente dicha nulidad. 19. En estos tiempos en que no hay Papa, ni San Material ni formalmente, los que han dicho serlo desde el 28 de octubre de 1958 no son tales sino herejes cismáticos y apóstatas usurpadores, como también la estructura mayoritaria. Nos referimos a la falsa iglesia que usurpa el nombre de católica pero que es instrumento de herejía, cisma y apostasía en manos de los modernistas. Hemos de recordar que la Iglesia verdadera continúa existiendo por los obispos y sacerdotes legítimos que ofician la misa tradicional y los demás sacramentos y transmiten la sana doctrina y la sucesión apostólica. Nos referimos con misa tradicional codificada por el Papa San Pío V, excluyendo las falsas reformas del antipapa Juan XIII, y solo los que profesan de manera íntegra la fe católica, non una cum. La Iglesia está constituida en la unidad por su misma naturaleza, es una, aunque las herejías traten de desgarrarla en muchas sectas. Decimos, pues, que la antigua y católica Iglesia es una, porque tiene la unidad, de la naturaleza, de sentimiento, de principio, de excelencia, además, la cima de perfección de la Iglesia, como el fundamento de su construcción, consiste en la unidad, por eso sobrepuja a todo el mundo, pues nada hay igual ni semejante a ella. Clemente de Alejandría, Estromata, 7,17. Migne, Patrología Graeca 9551. Por eso, cuando Jesucristo habla de este edificio místico, no menciona más que una iglesia, que llama suya, yo edificaré mi iglesia. Mt 16,18. Cualquiera otra que se quiera imaginar fuera de ella, no puede ser la verdadera Iglesia de Jesucristo. Si esto lo aplicamos a la tesis del Papa San Materialiter, es inconcebible que sea un Papa electo aquel que profesa herejías, elegido por herejes públicos, por cardenales nombrados por supuestos electos papales, que los nombraron electos cardenales con el poder de designar un electo a Papa y así sucesivamente. Esto repugna a la doctrina católica. No puede ser una solución doctrinal ni filosóficamente válida para quien profese íntegramente la fe católica, ni puede ser esta tesis herética.
instrumento de unidad católica, es un absurdo filosófica y teológicamente hablando como también incompatible con el dogma católico. Conclusión. Debemos concluir con el Papa León XIII, en su encíclica Satis Cognitum número 22, que se titula, No es lícito separarse en lo más mínimo del magisterio de la Iglesia, los arrianos, los montañistas, los novacianos, los cuartodecímanos, los eutiquianos, no abandonaron, cegaramente, toda la doctrina católica, sino solamente tal o cual parte, y, sin embargo, quien ignora que fueron declarados herejes y arrojados del seno de la Iglesia, un juicio semejante ha condenado a todos los favorecedores de doctrinas erróneas que fueron apareciendo en las diferentes épocas de la historia. Nada es más peligroso que esos heterodoxos que, conservando en lo demás la integridad de la doctrina, con una sola palabra, como gota de veneno, corrompen la pureza y sencillez de la fe que hemos recibido de la tradición dominical, después apostólica. San Gregorio de Elvira, Tratado de la Fe Ortodoxa contra los Arrianos, C1. Migne, Patrología Latina 17, 552. Tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, apoyada por el juicio unánime de los santos padres, que siempre han mirado como excluido de la comunión católica y fuera de la Iglesia a cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico. San Epifanio, San Agustín, Teodoreto, han mencionado un gran número de herejías de su tiempo. San Agustín hace notar que otras clases de herejías pueden desarrollarse, y que, si alguno se adhiere a una sola de ellas, por ese mismo hecho se separa de la unidad católica. De que alguno diga que no cree en esos errores, esto es, las herejías que acaba de enumerar, no se sigue que deba creerse y decirse católico. Pues puede haber y pueden surgir otras herejías que no están mencionadas en esa obra y cualquiera que abrazase una sola de ellas cesaría de ser cristiano católico. San Agustín, de las herejías, número 88. Migne, Patrología Latina 42,50. Esto es lo que entendemos basados en el depósito de la fe cuando decimos que la Iglesia es una. Amen.